años del final de la Guerra de la Independencia. Es lo que se conoce como el Bicentenario. Ese final de la Guerra de la Independencia en Salamanca tuvo escenarios interesantísimos que este año convendrá recordar, comenzando precisamente por Fuente Guinaldo o por el Bodón. Pues Miguel Ángel Largo, que es zamorano, que es historiador, es el autor de este libro. La estrella de Wellington comenzó a brillar en Fuente Guinaldo, que ya el título nos ha sorprendido. Miguel Ángel Largo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque creíamos, Miguel Ángel, que cuando Wellington llegó a Salamanca, en fin, ya era un militar curtido, cargado de condecoraciones y un tío con carisma dentro del reino, vamos, de Inglaterra, ¿no? Y sin embargo parece que aquí se lo tuvo que trabajar mucho, ¿no? Hombre, el título está basado sobre todo en una frase que ocurrió de un suceso que ocurrió el 25-26 de septiembre de 1811 y que celebramos el bicentenario hace pocos meses. Y es después del combate del Bodón, Wellington tiene solo 14.000 hombres en Fuente Guinaldo, mientras Marmont, el mariscal francés, reúne a 4 kilómetros de Fuente Guinaldo entre 50.000 y 60.000 hombres. Entonces estuvo ahí el francés vacilando si atacar, si no atacar, y al final Wellington se pudo retirar hacia Portugal. Entonces cuando el mariscal francés le cuentan realmente lo que había pasado y que en su mano había podido tener la destrucción de Wellington y de su ejército, pues, exclamó la frase: la estrella de Wellington fue tan brillante como la de Napoleón. Entonces el título está basado justamente en ese hecho. Ajá. Bueno, este es un libro que ¿por qué lo pone en marcha, Miguel Ángel? ¿Qué le llamó la atención de este fenómeno, del personaje de Wellington, de este acontecer bélico? ¿Qué le llamó la atención para poner en marcha una investigación que le ha llevado un lustro, más de 5 años, ¿no? 5 años. 5 años. Yo no soy historiador, tengo mi actividad profesional, soy ingeniero en informática. Y bueno, me dedico a esto pues de forma en mis ratos de ocio, ¿no? Entonces, bueno, yo voy bastante por Fuente Guinaldo, a pesar de que soy zamorano, pero mi mujer tiene orígenes de esa zona, ¿no? Entonces, pues bueno, en un viaje a Londres, pues en la Catedral de San Pablo, en el monumento de Wellington, hay bastantes referencias a esa zona, Aldea da Ponte, el Bodón. Y por ahí empecé más o menos a investigar, porque no había nada publicado en cuanto a esa zona. Hay mucho publicado en cuanto a Ciudad Rodrigo, que tuvo una importancia clara, pero después también la margen izquierda del río Águeda, en el curso alto, pues también tuvo bastante importancia, porque era una zona que estaba protegida por los riscos del Águeda, y eso permitía, sobre todo a las tropas británicas, estar muy cerca de Ciudad Rodrigo, pero a la vez estar protegidas. Con lo cual, pues en todos esos pueblos, el Bodón, Fuente Guinaldo, Ituero, todo el Azaba, pues tuvieron bastante presencia de tropas británicas, sobre todo. Y por eso he escrito el libro, porque hay una gran cantidad de referencias en manuscritos de soldados, en diarios, en cartas que escriben a sus familias, y eso a la vez se ve complementado en los archivos diocesanos, sobre todo por multitud de referencias en cuanto a nacimientos, en cuanto a matrimonios y defunciones relacionados con soldados también aliados. Miguel Ángel, ha dado usted antes un dato que puede haber sorprendido mucho a los oyentes. Es decir, un oficial con 14.000 soldados se plantea el atacar o no atacar. Eso eran ejércitos, Miguel Ángel, ¿eh? 14 soldados, 14.000 en la época. Estamos hablando de 1812, 1813, ¿eh? 14.000. Sí, bueno, no, un ejército por esa época serían unos 50.000, 60.000 hombres. O sea que esto era como una avanzadilla. Sí, Wellington tenía esos días bastante disperso su ejército, entre el 25 y el 26 de septiembre de 1811. Tenía bastante disperso su ejército entre toda la línea del Águeda, y por eso pudo reunir a tan pocos hombres en Fuente Guinaldo, a solo 14.000, mientras que el francés Marmont pudo reunir a todo su ejército.
Y por eso en esa fecha, o sea, Wellington hubo muchos momentos en los que tuvo mucha suerte. En Waterloo también tuvo mucha suerte para ganar la batalla, pero uno de los primeros sitios donde tiene bastante suerte en que no ser destruido por el ejército contrario es en Fuenteguinaldo. Bueno, la prueba de que aquí Wellington hizo algo importante es que creo que en su monumento funerario aparece precisamente el Bodón, aparece esa batalla como algo importante, como algo destacado en la biografía militar de Wellington, ¿no? Sí, bueno, el combate del Bodón sí que era conocido. Las 36 horas que transcurren después en Fuenteguinaldo, que transcurren después del combate del Bodón, era el menos conocido y que yo hago bastante hincapié en mi libro. Aunque bueno, el libro no es únicamente que trate de Wellington, trata desde 1807, desde que pasa con el primer ejército imperial camino de la invasión de Portugal, pasa por Fuenteguinaldo, hasta mayo del 1813, en el que salen las últimas tropas aliadas de Fuenteguinaldo, ya camino de la nueva campaña que desembocó en la batalla de Vitoria. Bueno, iba a decir yo, Miguel Ángel, algún día seremos conscientes los salmantinos de la importancia que la provincia tuvo en todos estos episodios desde 1808, 1807 hasta 1813, pero de momento que ustedes, historiadores profesionales o aficionados, nos estén ilustrando sobre esa importancia, me parece que es un buen paso. La presentación va a tener lugar el próximo día 19. Miguel Ángel Largo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de hoy por hoy. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. La estrella de Wellington comenzó a brillar en Fuenteguinaldo. El libro se presenta el próximo día 19 y ni que decir tiene que ese día nos haremos eco, en fin, porque nos va a parecer una de las referencias y nos parece una de las referencias culturales importantes de esta jornada. Bueno, de la palabra escrita nos vamos a la palabra hablada.